¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater. Y desde luego a través del Colegio de Derecho Procesal Penal, del Seminario de Derecho Penal y del Colegio Penal, les damos la más cordial bienvenida a una super conferencia, sobre todo que tengamos no solamente la teoría, sino que nos pueden explicar teoría y praxis de lo que es la audiencia inicial. Para ello contamos con la presencia de Ángela Frías, maestra de nuestra Facultad de Derecho, y le voy a pedir al director del Seminario de Derecho Penal, al maestro Arturo Cosío Zazueta, si me hace favor de hacer la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Bienvenidos todos. Con todo gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto hacer la presentación de la maestra Ángela Frías Acevedo. La maestra es licenciada en Derecho, egresada con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que también es especialista en Derecho Penal. Ha tomado diversos cursos, talleres, diplomados, entre otros temas, sobre sistema acusatorio y técnicas de litigación, tanto en México como en Estados Unidos de Norteamérica y Colombia. Se desempeñó como columnista en Mexican Times y cuenta con compilaciones de artículos en Indautor. Es profesor en el Sistema de Universidad Abierto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y además se desempeña como agente del Ministerio Público Judicializadora en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, habiendo sido antes oficial secretario del Ministerio Público adscrita a diversas fiscalías en la entonces Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Es un gusto presentarla y vamos a escuchar con atención esta muy interesante plática sobre la audiencia inicial. Muchas gracias, Carlos. Bienvenida, maestra. Saludos a todos. Gracias, doctor Cosío. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, primero quiero darle las gracias al doctor Carlos Daza por la invitación que me ha realizado para esta tarde, esta noche, compartir con ustedes pues este día y la finalidad de esto es compartir algunos puntos respecto a la audiencia inicial, pero obviamente desde un aspecto teórico práctico, ya que la finalidad de esto es compartir algunas experiencias que hemos tenido en el área de la función ministerial en las audiencias. Y bueno, primero, antes de entrar en el tema, gracias, doctor Carlos Daza, de verdad, por la oportunidad, por darle, espacio a las nuevas generaciones de abogados que pues apenas vamos comenzando en nuestra carrera. Y gracias, de verdad, gracias al señor director, don Raúl Contreras Bustamante, quien, de igual manera impulsa las actividades también académicas. Ahora, un gran reconocimiento porque a pesar de la pandemia y de todas las adversidades que estábamos atravesando como país y en general como en todo el mundo, la Facultad de Derecho se ha distinguido por estar en la punta se ha reinventado migramos ahora a las aulas virtuales, que la verdad es que han sido muy exitosas y ahí vamos avanzando poco a poco con todos nuestros alumnos. Y muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar esta noche. Bienvenidos a todos. Voy a estar atenta también a los comentarios de las personas de Facebook y de Twitter que amablemente también estoy viendo que ya nos están acompañando esta noche. He tomado nota también de algunos comentarios que han realizado respecto a algunos puntos que les gustaría precisamente que abordáramos esta noche. Y vamos a comenzar. Me gustaría compartir, doctor, no sé si pueda compartir, sí, ¿verdad? Sí, diapositiva. Creo que sí, ¿verdad? No sé si se esté viendo ahora si se esté viendo ahora en el... Perfectamente bien, perfectamente bien. ¿Sí, doctor? ¿Sí? Ok, vale. Sí, bueno, sí, el tema del día de hoy vamos a enfocarnos en la audiencia inicial. Y previamente a esta audiencia inicial tenemos que tener conocimiento que previamente a esta etapa tenemos una fase de investigación y que como tal, esta fase de investigación inicia precisamente con un hecho
Y bueno, pues previo a que iniciemos la investigación en sede ministerial ocurre algo, es decir, en el lugar de los hechos ocurre algo, siendo este precisamente un hecho relevante para la materia penal y precisamente ocurre lo que llamamos la detención, es decir, llega el policía captor, el policía apreensor y bueno, pues realiza una detención. Esto tomando en consideración que nuestro artículo 16 constitucional en su párrafo quinto faculta bueno, pues dice que cualquier persona podrá detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo el delito. Entonces, bueno, pues aquí tendremos que partir primero del entendido de que cualquier persona puede detener a otra en el momento de estar cometiendo una conducta delictiva, es decir, mientras estemos en un supuesto de flagrancia. Esto tomando en consideración precisamente que los derechos humanos se pueden restringir en los casos y condiciones que la misma Constitución establece. Y como una excepción precisamente al derecho humano de la libertad está precisamente la restricción al ejercicio de este derecho, que en este caso tendría que ser la detención bajo dos supuestos, que es la flagrancia, el caso urgente o bien mediante el cumplimiento de un mandamiento judicial, que en este caso podríamos hablar de una orden de aprehensión. Pero bueno, me voy a quedar en el supuesto de una detención por flagrancia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues una vez que policía, el primer respondiente o policía captor o policía apreensor realiza la detención material de una persona, su obligación es de manera inmediata hacer su puesta a disposición ante la representación social. Ahora, una vez que llega a sede ministerial la persona detenida, pues ¿qué pasa ahí? Bueno, pues Ministerio Público lo que debe de hacer evidentemente es iniciar de inmediato una carpeta de investigación. Esto es precisamente para que tengamos también presente que una vez que la persona es puesta a disposición de manera formal y material, a partir de ese momento empieza a contar el término de retención para el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público únicamente tiene 48 horas para poder tener retenida a una persona en sede ministerial. Es decir, la detención material se realizó en la esquina, no sé, saliendo del metro Copilco, en el eje 10 y Salto y Cerro del Lago. Ahí fue una detención. Sin embargo, la puesta a disposición, una vez que el policía lo pone a disposición y queda de manera formal y material ante la representación social, desde ese momento empiezan a contar las 48 horas que el Ministerio Público tiene para definir la situación jurídica de la persona. Es decir, si va a continuar la investigación con la persona detenida o bien va a continuar la investigación y lo pondrá en libertad. Aquí me gustaría compartirles un poco algunas circunstancias, algunos puntos que bueno, ocurren una vez que llegamos a sede ministerial. Me voy a permitir avanzar. Este es un diagrama en general de todo el proceso, que de igual manera, pues bueno, se los voy a compartir. Voy a compartir posteriormente estas imágenes respecto a el proceso penal. Entonces, bueno, una vez que el Ministerio Público recibe la puesta a disposición de la persona detenida, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues lo primero que debe de hacer es calificar, hacer la verificación de la flagrancia. ¿A qué me refiero con la verificación de la flagrancia? Bueno, pues precisamente el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo que establece es que una vez que el Ministerio Público recibe a una persona, lo primero que tiene que hacer es verificar y establecer a través de qué hipótesis de la flagrancia se actualiza y precisamente hacer un registro e incorporar ese registro en la carpeta de investigación. Entonces, esto es una obligación que tiene el Ministerio Público. Es decir, si el policía le cuenta la manera en la que realiza la detención, es decir, le dice que la persona, él iba circulando en su patrulla cuando una persona le hace señas y le pide el auxilio y le señala a otra persona que va corriendo y le dice que esa persona le acaba de robar su bolsa, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues el policía le va a decir que en ese momento que le hacen un señalamiento, que realiza una detención, que le hace una revisión a la persona detenida y que, bueno, pues finalmente le encuentra una bolsa y en el interior de esa bolsa un celular, una cartera, objetos que reconoce e identifica plenamente la víctima.
víctima. Entonces, una vez que el Ministerio Público recibe esta información en sede ministerial, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a decir, esta hipótesis que me ha narrado el policía se ajusta precisamente al contenido del artículo 146, fracción segunda, inciso B, es decir, tenemos una detención a través de la figura de flagrancia en su hipótesis de inmediatamente después, en virtud de que es señalada, y se le encontraron objetos relacionados con el delito. Entonces, bueno, esto siempre y cuando no se ha interrumpido su búsqueda de localización, que por cierto, este supuesto de flagrancia ya tenemos un pronunciamiento de la Corte de hace una semana que precisamente respecto al apartado de búsqueda o localización, que dice siempre y cuando no se ha interrumpido su búsqueda o localización, nos dice la primera sala que es un término vago. Entonces, bueno, vamos a estar atentos también a, no declara la inconstitucionalidad, obviamente, de que eso ya había entrado a estudio, pero si quieren más adelante les doy el número del el amparo de que se trata, que bueno, pues precisamente, se hizo una acción de inconstitucionalidad respecto a ese apartado y pues bueno, determina únicamente que es un concepto vago, eso de búsqueda de localización, pero bueno, si gustan eso después podríamos profundizarlo. Pero bueno, retomando un poco el tema, una vez que precisamente el Ministerio Público ya tiene este entendido y hace esta verificación de flagrancia, ¿qué pasa después? Bueno, pues posteriormente deberá hacer un acuerdo en el que el Ministerio Público hace una evaluación internamente en sede ministerial y él pues analiza si hay razones de mérito suficientes para continuar con la persona, continuar la investigación con la persona detenida, o bien dispone de su libertad en algunos supuestos, esto en términos del artículo 140, que me gustaría que retomáramos un poquito más adelante. Entonces, bueno, si el Ministerio Público decide ponerlo en libertad, pues bueno, hará uso de sus facultades en términos del artículo 140 y pues bueno, lo pondrá en libertad, ya sea así, digamos, una libertad simple y llana, o bien le apercibirá precisamente a que cumpla y que esté, pues digamos, a disposición en caso de que se le llegue a citar. Bueno, una vez que el Ministerio Público ya realizó tanto la verificación de flagrancia como el acuerdo de retención, este acuerdo de retención obviamente tiene que estar fundado y motivado, y aquí el Ministerio Público explica por qué la persona va a continuar digamos, a su disposición. Esto en el entendido de que lo hará, digamos, antes de que se agoten las 48 horas, hará su puesta a disposición ante el juez de control. Entonces, bueno, una vez que esto es importante tenerlo presente porque posteriormente, cuando venga el control de legalidad de la detención, todos estos actos que he mencionado, el juez de control los va a analizar. Entonces, bueno, pues una vez que concluyen estas 48 horas o previo, yo he llevado audiencias que incluso en 12 horas se integran, se realizan todos los actos de investigación necesarios y se pone a disposición. Entonces, bueno, no siempre hemos agotado las 48 horas, pero bueno, como tal es el término máximo que tiene el Ministerio Público para tener retenida a una persona. Y ojo aquí, empieza a contar desde que se inicia la carpeta de investigación. Entonces, bueno, una vez bueno, que aquí, por cierto, hay un juez nada más en Ciudad de México que tengo conocimiento que hace otro cómputo, pero bueno, si gustan eso lo compartimos después, pero bueno. Bueno, una vez que ya concluye, voy adelante, bueno, si nos quedamos aquí en control de legalidad, bueno, una vez que el Ministerio Público, pues bueno, ya hace la puesta a disposición, a partir de ese momento, el juez de control tiene, pues empiezan a correr su término, es decir, digámoslo de una manera coloquial, es decir, ya pasa cancha del juez de control. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, pues el juez de control lo que tendrá que hacer es analizar, pues precisamente en la audiencia inicial con persona detenida, va a analizar la manera en la que la policía realizó la detención y los actos que realizó también el Ministerio Público. Entonces, bueno, aquí vamos a llegar ahora sí a nuestra audiencia inicial, que es lo que yo siempre les comento, que es como bueno, pues es la primera materialización de todos los principios de nuestro sistema acusatorio y, bueno, pues vamos a poder ver cada uno de estos, es decir, la concentración, la continuidad. Vamos a ir viendo cada uno de estos principios materializados pues ya en nuestra audiencia inicial.
que, ojo, no es la primera audiencia siempre. Va a haber otros supuestos en los que tendremos audiencias previas, como una orden de aprehensión, como una orden de acateo. Son otras audiencias que ocurren previas a la audiencia inicial. Y bueno, pues también podremos tener algunas audiencias respecto a algunos actos de control de algunos actos de investigación, como alguna extracción de fluidos o alguna intervención de comunicaciones. Pero bueno, pues todo ese tipo de audiencias ocurren en la etapa que vimos que era pues todavía cuando estamos en el área en la investigación inicial como tal. Una vez que inicia nuestra audiencia inicial y que el imputado queda a disposición del juez de control, a partir de ahí, esto precisamente queda a disposición para que se le formule imputación. A partir de ese momento empezará a contar inicia como tal la etapa de investigación complementaria, es decir, desde la puesta a disposición del imputado ante el órgano jurisdiccional, precisamente para que se le formule imputación. Pero previo a esta imputación, pues tendremos el control de la legalidad de la detención. Ahora, bueno, ahí ven en las diapositivas que les puse unos fundamentos. Bueno, pues el artículo 16 constitucional pues nos refiere precisamente el tiempo máximo que puede durar una persona detenida en sede ministerial, que bueno, pues nos dice Ministerio Público, únicamente lo máximo que podrá tener retenida una persona son 48 horas o tratándose de los supuestos de delincuencia organizada, 96 horas. Y bueno, precisamente el artículo 19 constitucional nos habla que una persona, una vez que es puesta a disposición del órgano jurisdiccional, en un término que no exceda de 72 horas, pues el juez de control deberá ordenar la audiencia para verificar los supuestos bajo los cuales se realizó su detención. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos exactamente al punto que quiero llegar con estos antecedentes, que es precisamente ya la audiencia inicial, la primera fase, que es el control de legalidad de la detención. En este control de legalidad de la detención, el Ministerio Público lo primero que realiza, pues bueno, una vez que el juez hace la tutela de derechos, que verifica la existencia, la presencia de las partes, bueno, pues vamos a tener ahí la primera intervención del Ministerio Público, el cual, pues nosotros ahí pues lo que hacemos es precisamente pedirle a su señoría que califique de legal la detención que se le realizó a la persona. Le explicamos cuál es el supuesto bajo el cual consideramos que se adecua la manera en la que se realiza la detención, y empezamos a darle nuestro segmento fáctico, es decir, los hechos. Y bueno, pues precisamente se hace referencia a este hecho que bueno, que muchos dicen que es el hecho institucionalizado, es decir, esto lo explica el profesor Lagier en un artículo que si gustan después lo puedo compartir, precisamente para que, bueno, pues entendemos un poco esta clasificación de hechos y precisamente el hecho institucionalizado. Ajá. Entonces, bueno, lo que nosotros le vamos a manifestar a su señoría es la manera en la que el policía realizó la detención, es decir, el hecho generador de la detención. Entonces, bueno, pues la fiscalía le informa al juez y le decimos, bueno, su señoría, solicito califíquele a la detención del señor tal, precisamente porque, y empezamos a darle circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, porque el día tal, a tales horas, la señora Lupita iba caminando en dirección hacia Ciudad Universitaria, estaba exactamente parada esperando el cambio de semáforo en la esquina que forman las calles de Cerro del Agua y Eje 10, cuando de pronto, Colonia Copilco Universidad, cuando de pronto una persona del sexo masculino con tales características, pues bueno, pasó, le arrebató su bolsa. En ese momento, una patrulla que se incorporaba precisamente del Cerro del Agua hacia el Eje 10, pues bueno, va pasando esta patrulla, la número tal, tripulada por los tales policías, a los cuales pues la señora pues comenzó a hacerle señas, y precisamente los policías, en atención al llamado de auxilio que realiza la señora Lupita, pues bueno, pues precisamente unos 25 metros, 30 metros más adelante sobre sobre el Eje 10, pues realizan la detención de la persona. Entonces, bueno, su señoría, nosotros consideramos que precisamente esta manera en la que la policía realiza la detención, pues ajusta a los parámetros constitucionales del 16, párrafo quinto. Así también consideramos que la hipótesis que se actualiza del 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente el artículo 146, fracción segunda, inciso B, en el supuesto de señalamiento, y además se le encontraron objetos derivados de una revisión, objetos los cuales precisamente la víctima reconoció plenamente como de su propiedad. Entonces, bueno, una vez que nosotros le planteamos esto, es pues el hecho generador de la detención es como tal, pues el hecho relevante. Es decir,
Esto no solamente es un hecho cuando viene el momento de exponerle a su señoría, pues siempre hay que referirle precisamente que no se trata de un hecho, porque sí, obviamente los hechos son eventos que ocurren en todo momento, ¿no? Pero bueno, aquí precisamente enunciarle la relevancia de estos hechos. Entonces, bueno, aquí como tal el hecho generador de la detención fue el llamado de apoyo y la manera en la que la policía lo realizó. Aquí es importante que tomemos en consideración que, bueno, pues aquí tengo varios, estoy leyendo que, bueno, que nos acompañan varios también ministerios públicos y varios defensores, y pues bueno, hay que tomar en consideración un punto que es muy importante. Cuando nosotros le exponemos al juez la detención, la manera en la que se realiza la detención, siempre tenemos que verlo desde la óptica de la persona que detiene. Y esto es muy importante porque de repente digo, la verdad es que en la práctica a veces dice uno, bueno, es que la manera en la que lo realizaron tal vez fue una persecución, y otros dirán, no, fue un señalamiento. Pero bueno, aquí hay que tener en consideración que para poder siempre establecer o cómo poder identificar bajo qué supuesto se realizó la detención, siempre tenemos que vernos del lado del policía. En ese momento, cuando uno hace la verificación de la flagrancia en sede ministerial y cuando llega uno a la audiencia, siempre tenemos en nuestra mente, es decir, la abstracción, tenemos que ver, derivado de lo que nos está narrando el policía, siempre tenemos que partir del mismo policía, es decir, para que yo pueda identificar a través de qué hipótesis se realizó la detención, a través de qué figura de la flagrancia, siempre tengo que ponerme del lado del policía, porque la persona que realizó la detención es el policía. Entonces, si el policía dice que le señala y que le dice es aquel que va corriendo, pues precisamente en ese momento, a veces no siempre el señalamiento va a ser de manera con el dedo, porque esa es una confusión que ocurre mucho pues en las audiencias, ¿no? Muchas personas, no, es que como no le señaló, no, es que el señalamiento no es agarrar un dedo y señalarlo, suponiendo que es una persona que tiene alguna discapacidad y que no tiene el brazo, pues entonces no vamos a decirle, es que como no lo señaló. No sé si me entienden un poco en ese sentido. A lo que quiero llegar es precisamente que el señalamiento puede ser precisamente con la información. Es que es el que va corriendo ahí, pues ya estás contando con la información. Como tal, el señalamiento no tiene que ser con el dedo, con la mano, no, pero precisamente es la indicación que le está dando la información. Entonces, ahí no hay que perder de vista respecto a la manera en la que se realiza el señalamiento, porque no siempre tiene que ser con el dedo índice, ¿no? Entonces, bueno, una vez que estamos bajo este supuesto y que analizamos la manera en la que el policía actuó, pues entonces a través de este ejercicio que realizamos, pues entonces la fiscalía estará en la posición para exponerle a su señoría qué hipótesis consideramos nosotros que se actualiza respecto a la manera en la que actuó el policía. Seguramente hay algunas ocasiones en las que los jueces, y esto pasa mucho, no sé, deben de ser como 3 jueces en Ciudad de México que bueno, pues sí, obviamente todos manejan la teoría de la visibilidad, pero bueno, tendríamos hay algunos criterios de algunos jueces de control que, bueno, pues eso ya son algunos supuestos. Por eso es importante también, pues, saber con anticipación con qué juez nos va a tocar la audiencia, porque bueno, pues ya poco a poco vamos conociendo un poco los criterios y sabemos, este juez considera que esta manera es esta y no es esta, pero yo sé que si me tocara la audiencia con otro juez, ese juez consideraría que la hipótesis no es la segunda, sino es la primera. Entonces, bueno, eso depende también bastante del criterio del juez, porque bueno, pues cada uno lo analiza de una manera distinta, pero bueno, pues siempre tendremos que partir del supuesto, nosotros con la seguridad de que pues siempre para hacer la adecuación a la hipótesis correcta, pues tendremos que partir del policía. Es decir, el policía lo que hizo, ¿por qué lo hizo? Por una detención o porque quizá lo vio. Entonces, si lo vio, entonces fue inmediatamente después de cometerlo. Pero todo esto depende, obviamente, de la circunstancia fáctica que se nos presente. Y aunque suene muy sencillo, la verdad es que es todo un tema hacer la clasificación, porque, bueno, pues hay ocasiones en las que, bueno, pues los jueces consideran que pues no es la hipótesis correcta. Entonces, bueno, otra cuestión aquí importante es que hay que irnos, por favor, a la diapositiva que les estoy presentando ahora, que es precisamente el segundo párrafo del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece, dice, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este código.
Entonces, bueno, aquí lo que quiero compartirles un poco es precisamente, pues estamos analizando un poco esta audiencia inicial, pero ya desde un aspecto práctico. Y bueno, pues aquí lo que me gustaría compartirles es que hay ocasiones, en particular son 2 jueces de Ciudad de México. Y les comento porque, pues bueno, obviamente pues me desempeño en Ciudad de México y pues bueno, estas experiencias son un poco de lo que nos ocurre todos los días. Porque bueno, pues afortunadamente o desafortunadamente de los 7 días de la semana llevamos 6 días a la semana audiencia, entonces bueno, es un poco pesado, pero bueno, hay que ponerle mucho corazón a cada uno de los asuntos, aunque el tiempo sea muy corto. Hay casos en los que tenemos identificados 2 jueces de control en Ciudad de México que, bueno, pues como una manera en la que se realiza la audiencia inicial, en particular la hipótesis del control la fase del control de la legalidad de la detención. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como si nos vamos a la interpretación literal de este segundo párrafo del 308, dice, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención. Pero como tal, si nosotros analizamos este párrafo, en ningún momento dice el artículo o establece o refiere este segundo párrafo del 308 que el Ministerio Público podrá realizar o deberá exponer sus datos de prueba, referir sus datos de prueba, enunciar sus datos, como le gusten, como lo gusten ver. Pero en ningún momento te habla de los datos de prueba. Entonces, bajo esta interpretación, que desde mi punto de vista es un poco a la literalidad de la ley, no te permiten exponer, enunciar o referir tus datos de prueba. Y aquí hay un problema, porque se vuelve un problema precisamente para las partes, porque pues no pueden controvertir la detención. No, sí la pueden controvertir, pero bueno, el punto es que como no tenemos la referencia a sus datos de prueba, se queda precisamente en un aspecto argumentativo. Es decir, la manera en la que justifican las razones de la detención, en este entendido para estos jueces de Ciudad de México, que son pocos, pero bueno, pues esta es la manera y la intención de esto es compartirlo con todos para que, bueno, cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Bueno, precisamente pues dicen, bueno, es que aquí no dice, si entendemos a la literalidad, pues aquí como aquí no dice que usted tiene que traer, que enunciar, ofrecer o referir datos de prueba, pues entonces yo no le voy a permitir que lo haga. Pero, ¿de qué manera vas a justificar cómo se realizó la detención el policía? Bueno, pues entonces tendrá que ser a través de argumentos. Y evidentemente estos argumentos se construyen porque la fiscalía o el Ministerio Público Judicializador que va a la audiencia inicial es precisamente, bueno, pues el que le corresponde o a quien le compete, pues formular estos conceptos, estos argumentos para presentárselos al juez, pero previo a estos conceptos o a estos argumentos que realiza el Ministerio Público, pues ya trae la carga del conocimiento de los datos de prueba. Entonces, bueno, pues ahí es un poco el ejercicio que tiene la habilidad que tiene que realizar en ese momento, porque hay ocasiones en las que no sabes ante qué juez de control te va a tocar hasta que pasan 5 minutos antes de la audiencia. Entonces, pues en ese momento dices, chin, me tocó con tal, y pues ni modo, en ese momento pues tienes que empezar a pensar tus argumentos porque sabes que ese juez de control no te va a permitir enunciar ni referir ningún dato de prueba. Entonces, bueno, pues ahí es todo un tema y precisamente el argumento contrario o lo que la defensa haría es de qué manera va a controvertir la detención, pues de igual manera a través de argumentos. Si tiene sus datos, mala suerte, no los va a poder enunciar ni referir ni nada porque pues ya sabemos que precisamente estos no lo permiten, pero bueno, esto es un poco de lo que te da la práctica respecto a estos supuestos, pero bueno, la generalidad de los jueces de control en Ciudad de México, pues obviamente esto no ocurre así, pues cada uno, bueno, pasamos los 3 segmentos, que es segmento fáctico, segmento jurídico, segmento probatorio y sin ningún problema. Y bueno, pues nada más aquí una puntuación, en este control de legalidad de la detención habrá algunas ocasiones en las que los jueces pues, no te van a poder permitir ni siquiera que des completa tu clasificación, únicamente decir previsión y sanción nada más, o alguna nada más la sanción, que le diga, sí, pues te tiene pena privativa de libertad, el supuesto es tanto y tanto. Ok. Otra cuestión que también analizan en este control de legalidad de la detención nuestros jueces
es, bueno, pues precisamente verifican estas tres cuestiones. Obviamente el hecho generador de la detención, pero además analizan el cumplimiento del plazo constitucional de retención. Por eso es importante que cuando el Ministerio Público comienza a darle la explicación, y ojo ahí las defensas, tienes que estar atento como defensa, obviamente, de estar pidiendo pues esta información que de repente se le puede ir al Ministerio Público en el segmento, que partimos del entendido de que la defensa ya lo sabe porque ya se le corrió previamente el traslado y ya se debió de haber impuesto debidamente su carpeta. Pero bueno, pues ya una vez que está ahí en la audiencia, ¿qué va a pasar? Pues bueno, el Ministerio Público le va a informar hora de la detención, hora de la puesta a disposición de manera formal y material ante el representante social. ¿Por qué? Porque lo que yo les comentaba, precisamente a partir de que de que es la puesta a disposición, a partir de ahí empiezan a contar las 48 horas del Ministerio Público. Y entonces el juez lo que va a hacer es después va a analizar, le va a decir, ¿y a qué hora me lo puso a disposición? Por eso son importantes estos 3 horarios que yo igual incluso siempre pues, también les digo a mis alumnos que pongan ahí mucha atención, porque hay que estar atentos en todos estos puntos y pues por ahí también, bueno, pues también tener algunas puntuaciones al respecto. Entonces, bueno, precisamente por eso es importante a qué hora fue la detención, a qué hora fue el inicio o la puesta a disposición ante la representación social y a qué hora, se puso a disposición del tribunal. ¿Por qué? Porque el juez va a analizar lo que el 308 le establece y examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención. Ojo, la retención es ante el Ministerio Público, la retención inicia desde que es puesto a su disposición. Entonces, por eso analiza, bueno, si el hecho ocurrió a la 1 de la tarde y lo ponen a disposición a las 2:30, bueno, pues vemos también ahí que obviamente no hay un retraso en la puesta a disposición, tendremos que, el Ministerio Público obviamente le tendrá que informar al juez momento a momento qué fue lo que estuvo ocurriendo hasta que llegó, o lo que el policía obviamente refiere que realizó hasta antes de llegar a la agencia del Ministerio Público que haga de manera formal y material la puesta a disposición, así como también, obviamente, todos estos horarios también los extraemos de igual forma del informe policial homologado y también el Registro Nacional de Detención, que todo esto ocurre en la fase que les que les ilustré ahí con unas carpetitas, que bueno, que es precisamente bueno, voy a dejar de compartirlo y, bueno, que es precisamente, ahí, ya lo amplié, ya. Creo que, para dejar de compartir, ahí, aquí, stop. Bueno, creo que ya terminamos, ¿verdad? Compartir. Ok, entonces, bueno, lo que les decía es precisamente en este supuesto del 308 es que, bueno, pues precisamente nos refiere que analizarán el plazo de la retención, que por eso es importante estar atentos con los horarios, porque precisamente analiza a qué hora fue puesto a su disposición y también, pues precisamente a qué hora inicia la carpeta, a qué hora inicia a qué hora es la puesta y pues a qué hora se le puso a disposición al tribunal para que como tal, pues bueno, empiecen a contar las 48 horas. Así como también, pues bueno, verifica a qué hora se realizó el requisito de procedibilidad está evidentemente satisfecho. Y bueno, pues yo lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Es decir, pues bueno, desde que está uno en sede ministerial, desde que las defensas pues toman conocimiento de los hechos y que tienen pues ya como tal la acepta y protesta del cargo, pues obviamente todos estos puntos los tienen que analizar desde que están en sede ministerial, desde que tienen acceso a los registros de la carpeta de investigación, porque bueno, ya sabemos las 3 maneras en las que se pueden realizar el acceso a los registros de la investigación. Entonces, bueno, pues ahí es muy importante tener puntual cuidado en todo este tipo de cuestiones y estar atentos ahí, porque cuando llega el momento de la audiencia inicial, pues todo esto se puede exponer precisamente ante el juez de control. Eso en el caso, obviamente, de la defensa y precisamente verificar que el requisito de procedibilidad esté debidamente satisfecho y estar atento con los tiempos, porque, bueno, pues también tenemos algunos supuestos en los que
el código precisamente nos establece la temporalidad en los delitos que tienen como requisito de procedibilidad querella, y estar atentos porque si se vence la querella, pues evidentemente que la detención, pues el control ni siquiera lo va a pasar si es puesto a disposición de esa manera, porque bueno, pues hay que estar atentos también en los horarios de las querellas, y que el requisito de procedibilidad esté debidamente satisfecho, porque obviamente eso da lugar a libertad. Entonces, bueno, otro punto que quería tratar ahí es que precisamente otra cuestión que analizamos, que analiza el juez, es el famoso artículo 140, que yo he visto que, bueno, ya creo que ya se ha abordado un poco aquí en el colegio, más bien, se ha abordado bastante, y hay, bueno, pues también hay por ahí, pues, muchas opiniones, muchas interpretaciones, pero bueno, pues yo les voy a dar la mía, pues, derivado también, pues, no solo de mi función, ¿verdad? Pero, bueno, pues me gustaría compartirles un poco respecto a esta postura, porque, bueno, pues finalmente son interpretaciones jurídicas, y bueno, pues podremos o no estar en la misma sintonía, pero bueno, pues cada uno podrá defender su postura. Artículo 140. Recuerden que les había comentado que obviamente en sede ministerial, el Ministerio Público realiza le llamamos acuerdo de retención, que nada te habla del acuerdo de retención, pero como tal, pues obviamente así le hemos llamado, y el código, pues lo que nos refiere precisamente es que el Ministerio Público analizará la retención, disponiendo, nos refiere ahora, les digo, precisamente nos dice el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en caso de flagrancia, el Ministerio Público, ojo aquí, el Ministerio Público deberá, ojo con las palabras, dice el ministerio, en casos de flagrancia, artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice, en los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dice, si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediatamente de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que le corresponden. Como tal, este es el primer momento que le ordena el código al Ministerio Público que en cuanto recibe la apuesta, verifique qué hipótesis de flagrancia se actualiza. Ahora, ahí viene el siguiente párrafo del 149. Dice, así también, durante el plazo de la retención, que ya sabemos a partir de dónde empieza a contar la retención, dice, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios en su caso ejercer la acción penal. Entonces, como tal, partiendo de esto, aquí quiero que no perdamos de vista lo siguiente. El artículo es claro en ordenarle al Ministerio Público, porque no le dice, si quiere puede hacer una verificación de flagrancia y si no quiere, pues no la haga. No, el artículo 149 dice, el Ministerio Público debe examinar la flagrancia, es decir, ver qué hipótesis se actualiza, es decir, de qué manera se realizó la detención. Y obviamente que si Ministerio Público cuando recibe la puesta a disposición y ve o analiza que no se ajusta al 146, que no se actualiza ninguno de los supuestos, obviamente que es una detención que no se adecua a esos supuestos, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en libertad. Por eso ahora ya no se da eso de que no te aceptan las puestas a disposición, que los policías andan por ahí paseando. No, porque el Ministerio Público lo que siempre tiene que hacer es recibir la puesta a disposición, y una vez que recibe la puesta, darle cumplimiento al primer párrafo del 149. Eso es siempre, eso es de ley. Incluso ya tenemos ahora por ahí una tesis que salió a raíz de un asunto relevante, precisamente en Ciudad de México, bueno, pues que decían los policías que tenían a un joven, que resultó que ya no era tan joven, y que según estaba raptado, que tampoco estuvo raptado, que según estaba perdido, que bueno, pues resulta que lo encontraron por ahí en, no sé, creo que en el Estado de México, y que bueno, que estaba pues por allá, ¿no? Entonces, pero todo se originó cuando hay un registro de que los policías hacen la detención y lo ponen y bueno, pues lo detienen, lo suben a la patrulla, pero bueno, pues como tal creo que nunca se hace la puesta a disposición, y entonces surge todo un conflicto que bueno, surge ahí a las redes sociales y que bueno, lo podemos consultar por ahí, ese caso que fue muy sonado, y bueno,
precisamente todo este tipo de cuestiones son derivado del no cumplimiento de las obligaciones que cada uno tiene. Por ello, siempre es importante, ojo, que el Ministerio Público, podremos estar o no de acuerdo con la manera en la que la policía lo realizó, pero siempre hay que recibir las puestas a disposición. Eso siempre se tiene que hacer, porque como tal el policía está cumpliendo con su labor, pero también la Fiscalía. Que el Ministerio Público determine que no se actualiza ninguna o que no se actualizó la flagrancia, entonces deberá hacer un registro y obviamente una vez que se recibe, porque está... Ahora, como tenemos el Registro Nacional de Detención, pues evidentemente se hace un registro, es decir, vamos sabiendo momento a momento dónde está la persona para que no evitar precisamente esto de la desaparición forzada y que se actualice alguna otra conducta pues delictiva. Y de responsabilidad precisamente para los servidores públicos. Por ello, entonces, el Ministerio Público siempre tiene que recibir la apuesta y darle cumplimiento al primer párrafo del 149, es decir, una vez que lo recibe, entonces, bueno, pues verifica a través de qué hipótesis se actualiza la manera en la que la policía refiere que realiza la detención. Entonces, una vez en ese supuesto, si la hace presente su verificación de flagrancia, entonces dice, ¿sabe qué? Esta manera es la siguiente, el 146, fracción segunda, inciso B, fue un señalamiento, fue una persecución, o bien no se actualiza ninguna y ordena la libertad precisamente porque no se actualizó ninguna hipótesis de flagrancia y no pasa nada. Precisamente el Ministerio Público está cumpliendo con su labor del primer párrafo del 149 del Código Nacional y pues lo pone en libertad. Dice ahí que incluso pues las sanciones, igual incluso puede dar alguna vista y pues referirle precisamente a los órganos superiores y decirles, bueno, pues tenemos aquí el registro que un policía pues realizó una detención, pero bueno, consideramos que no es la manera, investiga tu órgano de control. Porque, bueno, aquí dice que incluso dice, pues, velará por la aplicación de alguna sanción disciplinaria, ¿ok? Entonces, bueno, eso es precisamente respecto al primer párrafo y nos quedamos en la verificación de la flagrancia. Ahora, respecto al famoso artículo 140, que es lo que quiero compartirles ahí. Vamos a darle lectura nada más al 140 del Código Nacional, que por ahí me pidieron en Twitter y en Facebook que lo comentara, ya lo estamos comentando. Entonces, bueno, dice, en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, dice aquí, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto en este código. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima, al ofendido, a los testigos, a no obstaculizar la investigación y a comparecer cuantas veces se ha citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Estas medidas de apremio pues están en el 104 del Código Nacional y precisamente el Código distingue las medidas de apremio que puede imponer tanto la Fiscalía, el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional, que bueno, pues creo que la primera fracción es del Ministerio Público y la segunda es respecto al órgano jurisdiccional y vienen ahí todos los supuestos, desde un arresto, una multa hasta, bueno, pues las más severas. Entonces, aquí tenemos que analizar primero, el código dice que el Ministerio Público podrá hacerlo. Y este es un debate que tenemos en todas las audiencias y obviamente la división de criterios es distinta. Evidentemente que las defensas siempre van a pelearle, pues obviamente desde su postura, porque pues es su postura, ¿verdad? Estamos en una síntesis, en una antítesis, y bueno, pues finalmente, en una tesis, en una antítesis, y bueno, finalmente el juez realizará la síntesis, ¿verdad? Entonces, obviamente cada una de las partes en este control de partes, en este sistema adversarial, pues cada uno tiene una postura y la va a defender. Y al final de cuentas, pues el juzgador es el que tendrá que determinar. En sede ministerial, generalmente, pues bueno, cuando sabemos que son delitos que no ameritan prisión preventiva, es lo de siempre que todas las defensas piden su libertad de su imputado, de su representado, en términos del artículo 140. Y, pues Ministerio Público realiza un acuerdo en el que, pues, precisamente se pronuncia en relación a lo solicitado por el defensor en la carpeta de investigación. Entonces, pues aquí hay que tener en cuenta que en caso de que obviamente de que el Ministerio Público determine que no lo pondrá en libertad,
que no lo va a poner en libertad y que va a continuar con la investigación y que va a continuar con el detenido y que lo pondrá a disposición del juez de control, entonces viene en el momento, es decir, una vez que pasamos este debate y que llegamos a la audiencia inicial, en el control de la legalidad de la detención, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues las defensas lo argumentan y le dicen, es que señoría, solicito que no ratifique la retención porque en sede ministerial se solicitó el artículo, la libertad en términos del artículo 140 y el Ministerio Público no se la dio. Bueno, hay dos criterios de los jueces de control que tenemos aquí en Ciudad de México, por eso les digo que, bueno, pues hay que conocer un poco con quién nos va a tocar la audiencia, porque el artículo dice que el Ministerio Público podrá hacerlo. Y el artículo, obviamente, es una potestad que le realiza, es una disposición que tiene el Ministerio Público, pero obviamente se lo deja a su consideración. Es una situación facultativa, porque dice, podrá hacerlo, pero no dice, o sea, es decir, podrá sí o podrá no, pero obviamente esto es una valoración que tendrá que realizar el Ministerio Público. Si analizamos en consecuencia el artículo 149 en el primer párrafo, es un imperativo y le ordena, Ministerio Público deberá analizar la manera en la que se realizó la detención, examinará, obviamente, bajo qué hipótesis, y el código es claro, ahí le da la orden y le dice, Ministerio Público debe verificar la flagrancia a través de la cual la policía realizó la detención. Pero por el contrario, en el artículo 140 le dice, podrá hacerlo, es decir, podrá sí o podrá no. Y obviamente yo sé que muchas defensas, pues obviamente, pues siempre lo argumentan y bueno, vienen muchos debates. Esto se vuelve muy intenso, es un debate muy intenso que se realiza precisamente en el control de la legalidad de la detención. Ahora, hay varias cuestiones aquí respecto del lado de la Fiscalía. Cuando el Ministerio Público le dice o le refiere a través de acuerda precisamente la petición a las defensas desde sede ministerial, ahí le responde por qué no lo va a poner en libertad. Yo sé que el artículo te dice que si no vas a pedir como medida cautelar una prisión preventiva, pues entonces que podrás ponerlo en libertad, disponer su libertad. En caso de que se trate de un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa y que tampoco vayas a pedir la justificada, pues que lo pongan en libertad. Pero regresemos, el código le dice al Ministerio Público, o el código refiere, establece, podrá hacerlo, pero tampoco podrá sí, podrá no hacerlo. Entonces, por eso es importante que en el acuerdo de retención, Ministerio Público funde y motive debidamente por qué lo va a poner. Es decir, ahí es donde tiene que mencionar la cautela. Es decir, no lo voy a poner a disposición. No, si bien no hay, es decir, no lo sé, si bien no se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, no lo voy a poner en libertad. ¿Por qué? Porque no me quiere dar cuál es su domicilio. No me quiere dar su domicilio. Porque no me quiere dar, obviamente, su nombre. Y nada más dice, soy Pedrito. Bueno, pues sí, Pedrito. No, y luego ya lo entrevista o lo vuelve a pasar. No, ahora ya me llamo Juan. Y así pasa, así pasa. O sea, en una entrevista, cuando lo detienen en la calle, pues dice, bueno, hoy uno, creo que era Panchito, no me acuerdo. Y luego, en sede ministerial con su defensor, ojo, con su defensor público, no, pues ya se llamaba, no me acuerdo, Pedrito, no sé. Y luego ya llegan ante el juez, no, ahora ya me llamo Juan. Y luego, y entonces trae fulanito, o fulanito, o fulanito, o fulanito. Tal vez el delito que cometió seguramente no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, por supuesto que no. Pero como tal, yo no tengo certeza primero de que el señor sea quien dice que es, porque trae 4 nombres y yo no tengo ni la más remota idea de quién es, porque obviamente no me quiere dar información, no me quiere decir dónde vive, no me quiere, obviamente no da todos sus datos, que en lugar de, muchos piensan que eso les perjudica, pero por el contrario, si das esa información te beneficia, porque pues con eso puedes romper precisamente la necesidad de cautela, porque tenemos todos los datos para identificarte. Pero como tal, todavía hay algunas defensas que incluso pues mal aconsejan a sus representados y en lugar de ayudarles, pues les perjudican, porque como tal, aquí la finalidad de la imposición de las medidas cautelares es precisamente aminorar todos, atender a estos riesgos, a estas cautelas que el 153 y el 19 constitucional pues los establecen. Entonces,
si tú como defensa le dices a tu representado no le digas nada, pues entonces yo precisamente estoy actualizando, pues no me está dando información. Obviamente no lo voy a, cuando es la toma de huellas, pues tampoco obviamente permiten que se les tomen huellas, no te dan nada, o sea, nada de datos. Entonces, como tal, yo ahí tengo la cautela porque ¿cómo voy a investigar todo? No viene ningún familiar, no quiero dar nada. Oiga, una llamada, no quiero saber nada, y entonces ya tenemos 5 nombres y aquí se vuelve un problema. Entonces, la defensa de cajón te va a pedir el 140, pero entonces ahí viene precisamente el razonamiento del Ministerio Público y tiene que fundar y motivar precisamente ahí cuál es la cautela que tiene. Obviamente, seguro eso tampoco le va a alcanzar para una prisión preventiva justificada, y si el delito no la merita, menos se la voy a pedir. Pero aquí la finalidad es ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional, y obviamente aquí el juez de control es el que tendrá, una vez que yo le exponga esto en el apartado, en este caso de la medida cautelar, tal vez le voy a decir, no, yo le voy a pedir una presentación periódica de manera mensual o de manera quincenal. No le voy a pedir una prisión, por supuesto que no se la voy a pedir, pero entonces que no se exhiba precisamente pues, su comprobante de domicilio, o efectivamente pues para tener la certeza de que ese es el lugar, es el arraigo que tiene. Entonces, aquí se vuelve precisamente un problema que muchos dicen, bueno, pero es que si no vas a pedir la justificada por eso, pero de todos modos voy a pedir una medida cautelar, porque obviamente yo considero que esa medida cautelar pues es excesiva o es lesiva para su esfera jurídica, y en este momento pues no la requiero, y que tampoco me alcanza para pedirla. Es decir, cuando decimos no me alcanza, pues es precisamente que con los datos que tengo, pues tampoco me va a alcanzar. Es decir, no voy a tener razones suficientes para acreditar o para poder pedir esa prisión preventiva, que esa medida cautelar de mayor lesividad de su esfera jurídica. Pero sí voy a pedir otra que garantice la finalidad, es decir, su presentación, que no me obstaculice el procedimiento, que no moleste a la víctima, que no se le acerque. Entonces, aquí precisamente todo esto derivó del artículo 140, y entonces hay que analizar precisamente que no solamente, bueno, pues es que como es un delito que no merita prisión preventiva oficiosa, ponle libertad. Sí, pero a lo mejor tampoco voy a pedir una justificada, pero voy a pedir otra medida cautelar que va a ser necesaria. Y en realidad, obviamente, en algún momento, si se le llegara a dar libertad, por supuesto que después lo voy a llevar a una audiencia inicial, porque no voy a dejar la carpeta así, porque tal vez le voy a dar una libertad en términos de 140, pero seguramente después le va a llegar su citatorio. Si no se presenta, ahí vamos a tener una cautela importante, porque una vez que se le dio su libertad en términos del 140 y se la percibió para que compareciera cuantas veces fuera necesario y no se presenta, entonces cuando viene la citación de audiencia inicial sin detenido, presente para que se le formule imputación, y no se presenta, entonces ahí obviamente estamos teniendo un riesgo, y incluso ya puedo pedir una orden de aprehensión, o bien una comparecencia, que generalmente pues nunca tienen... bueno, sí tienen efectividad, pero pues de todos modos cuesta trabajo traerlos, entonces terminan siendo órdenes de aprehensión que también tardan en materializarse. Pero bueno, el punto a lo que quería llegar era precisamente todo lo que deriva del artículo 140, que dio este artículo pauta precisamente a lo que llamaban la puerta giratoria, que también es todo esto un fenómeno muy particular que bueno, que pues ocurría, o bueno, sigue ocurriendo, y bueno, pues también tiene como todo un análisis cautelar que lo rodea. Entonces, esto precisamente se vuelve un debate, pero bueno, pues habrá algunos jueces que resolverán derivado de este debate que surge, y que bueno, pues en la mayoría de las ocasiones, pues le dirán a la defensa, pues Ministerio Público hizo uso de una facultad que le otorga el artículo 140, porque dice, pues finalmente dice podrá, pero es decir, queda esto al arbitrio, a la decisión del Ministerio Público, que siempre tendrá que estar fundada y motivada. Y bueno, pues de ahí se cierra esa fase, y entonces continuamos a la formulación de imputación. Pero bueno, sí quería como por ahí dejarlo claro, porque bueno, pues hay algunos jueces de control que interpretan en otro sentido, es decir, como considerándolo una obligación, cuando finalmente pues el artículo no le dice debe, dice podrá hacerlo, pero es podrá sí o podrá no. Entonces, bueno, incluso hay otros jueces de control que dicen, bueno, es que ese es un ámbito de, digamos, como eso es cancha del Ministerio Público, y pues como tal le puede hacer ejercicio o no de esa facultad que la misma legislación pues le establece. Entonces, bueno, pues ahí es todo un tema, y cada uno pues podremos tener nuestras posturas. Evidentemente cada uno lo analiza pues también desde la posición que tiene en el proceso, ¿verdad? Porque pues las defensas pues siempre van a buscar pues la libertad, es decir, que la investigación de su representado pues se lleve a cabo bajo la libertad.
Pero bueno, esa es la cuestión, que al final de cuentas vamos a llegar a la audiencia inicial, y sea con detenido o sin detenido vamos a ir para que quede vinculado al proceso, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasamos este control, ay, no sé cómo voy de tiempo, doctor. Ya son 7:56, apenas si nos quedamos en el control. Se me pasó el tiempo rapidísimo. Doctor Daza. Tenemos tiempo, adelante. Sí, Ay, tenemos no. tiempo. Sí, por favor. Bueno, pues ya vamos Como a nos vas a abreviar un cobrar poco. por tiempo, por eso lo haces. Entonces, adelante, sigue. Pero digo, Continúa. bueno, ay, muchas gracias, doctor. Pero bueno, precisamente lo que quería comentarles, me están poniendo por ahí un acto discrecional, es ejemplar. Bueno, pues esto es precisamente es un tema que está sujeto a interpretación, y obviamente cada uno tendremos nuestra postura, y es muy polémico, de verdad. El artículo 140 es para agarrarse toda una audiencia. Vean ahorita ya cuánto llevamos. Entonces, sí es un tema que pues se somete a debate, pero generalmente se pasa rápido. Es decir, dependiendo también el asunto que llevas, porque bueno, pues también hay algunas áreas, algunos sedes del Poder Judicial donde este debate pues rinde frutos, pero pues en otras sedes no. Entonces, bueno, todo esto también depende del juez con el que estás. Pero bueno, esos son otros temas que no se ventilan en público. Y bueno, pues después de esto que viene, pues viene la siguiente fase, que es la formulación de imputación, que yo les digo, esto una vez que el juez de control ha calificado de legal la detención, pues bueno, pues de ahí qué pasa, pues ya del control de la legalidad de la detención. Si no califica, pues no pasa nada, cada quien a su casa, y el Ministerio Público puede seguir investigando y posteriormente solicitará la audiencia inicial, pero obviamente sin persona detenida. Y en caso de que sí califique de legal la detención, ¿qué va a pasar? Pues pasaremos a la siguiente fase, que yo siempre les digo a mis alumnos que es la fase más bonita, que a mí me encanta, que es precisamente la formulación de imputación, que esta etapa, les voy a compartir aquí nuevamente esta fase de la formulación de imputación. Es mi favorita, y les digo que hay ocasiones en las que la verdad es que le prestamos muy poca atención al control de a la formulación de imputación. Pero bueno, esta formulación tiene dos naturalezas jurídicas. Y a mí me gusta mucho aquí hacer uso del derecho comparado, porque, bueno, pues la verdad es que, bueno, primero, fundamento constitucional, ya sabemos en el artículo 20, el apartado B, fracción tercera, que, bueno, pues ya sabemos aquí precisamente que este apartado B, pues son los derechos que tiene el imputado. Entonces, las dos naturalezas jurídicas que tiene nuestra formulación de imputación son precisamente un derecho que tiene el imputado y también una obligación que tiene la representación social, pues de informarle. Este derecho es un derecho, incluso, bueno, pues está referido en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente el derecho a conocer por qué se le acusa. Está en el pacto, en el artículo 14 del pacto, en el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y bueno, pues constitucionalmente, que es nuestra base de donde vamos a partir, pues es precisamente el 20 constitucional, apartado B, fracción tercera. Es decir, que conozca y que sepa quién le acusa y por qué se le acusa. Y obviamente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales del 309 en adelante, pues nos dice precisamente cómo se va a realizar, de qué manera se va a realizar este momento de esta fase de la audiencia inicial, una vez superada el control de legalidad de la detención, o bien si se trata de una persona una persona que viene en calidad de libre a la audiencia inicial, que está invitada a nuestra audiencia sin estar detenida, pues entonces este será el primer momento, ¿ok? Dependiendo del supuesto. Y el 113, pues bueno, también nos refiere la manera, precisamente cómo se va, que se le tendrá que informar, pues también cómo dice precisamente uno dentro de los derechos igual del imputado, pues la fracción quinta, ¿verdad? Que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia, o entre el MP o entre el sede judicial, pues siempre se le tendrá que informar en cada uno de estos momentos porque lo estamos investigando. Y bueno, pues les decía yo que la naturaleza jurídica la podemos estudiar desde dos supuestos, desde dos hipótesis, pues bueno, como un derecho, también como una obligación para los servidores públicos que intervienen, obviamente.
Incluso también desde que el policía realiza la detención, pues también le empieza a decir, oye, estás detenido por esto, ¿no? O sea, fíjense, desde ese momento se le está comunicando por qué lo estoy deteniendo. Es decir, no te estoy deteniendo porque saliste a comprar, saliste a comprar unas galletas a la tienda, ¿verdad? Entonces, te estoy deteniendo porque la señora dice que le acabas de robar su bolsa. Y entonces en ese momento, esa comunicación, desde ahí empieza la información, desde que estamos materializando, obviamente, los actos del protocolo que sigue, obviamente, nuestros policías, que también en eso hay que estar, pero atentos. Pero bueno, entonces, bueno, una vez que llegamos a esta fase, pues aquí lo bonito de esta formulación de imputación es que, bueno, pues la manera en la que se lo vamos a comunicar tiene que ser en términos sencillos. Y bueno, pues generalmente lo que hacemos como fiscalías es pues decirle, señor Juan, buenas noches, señora Lupita, buenas noches, pues le informo que la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de la Ciudad de México, pues sigue una investigación en su contra y le tenemos que explicar, pues obviamente de manera concreta y sencilla, pues a efecto de que pueda comprender por qué lo estamos investigando. Y bueno, pues el mismo código nos establece que le informaremos el hecho, la calificación jurídica preliminar, circunstancias de tiempo, modo y lugar, de qué manera intervino y el nombre de quienes deponen en su contra. Entonces, bueno, pues todo esto es importante comunicárselo a nuestro imputado y cuando, pues obviamente ahí las defensas, pues esto no está sujeto a debate. A mí me gusta mucho compartirles esta sentencia de la Corte de Casación de Colombia, porque hay una sentencia muy bonita que es precisamente la 66-65-18. Y bueno, lo que quiero de esta sentencia en particular es que precisamente nos explica de manera clara cuál es la intención o para qué sirve una formulación de imputación y nos da un poco algunas características de la misma. Esto derivado de un análisis que realiza la Corte de Casación precisamente porque, rápidamente, la intención de los hechos que se le comunican al imputado en la formulación de imputación tendrán que ser los mismos por los que se le dicte el auto de vinculación a proceso, por los mismos en los que se le formulará acusación y por los mismos por los que saldrá una sentencia. Entonces, la relevancia de esto es que fija el hecho, aunque nuestro código aquí en México nos refiere que lo que fija el hecho es el auto de vinculación, nosotros tendremos que partir del entendido de que yo le comuniqué, yo le formulé imputación al señor Juan, pero por el robo, es decir, por el apoderarse de esa bolsa. Entonces, bueno, ese es un punto importante que no hay que perder de vista, precisamente respecto, aquí aparece un principio que muchos conocemos como le llamamos el principio de que no haya mutación fáctica. Que bueno, pues cada uno lo llama como quiera, o congruencia, pero bueno, pues a lo que quiero llegar es que precisamente la finalidad de esto es que la persona, o sea, que sea lo mismo, es decir, que yo le esté investigando en este momento y le estoy comunicando un hecho con apariencia de delito, es decir, de un robo, y pues resulta que yo lo termino acusando de una violación. Entonces, bueno, pues ahí entendemos claramente que pues como tal no hay una congruencia entre cada uno de estos momentos. Pero bueno, a lo que quería llegar es que precisamente esta sentencia de la Corte de Casación casa una sentencia porque la Fiscalía acusa por unos hechos diversos a lo que se le había imputado. Y como tal, la sentencia sale conforme a la acusación, pero ojo, dice ahí la Corte de Casación, tú debiste de haber, primero ahí hubo una falta, obviamente, de la representación social, pero pero casa la sentencia porque dice precisamente, es que la sentencia debe de ser congruente con la imputación. Entonces aquí vemos un poco precisamente la relevancia de esta formulación, que obviamente hay un principio también que hay, aparte de los niveles de conocimiento, la teoría del caso incluso también por eso es dinámica y es flexible, porque a medida de que va avanzando la investigación, pues el conocimiento, vamos precisando y vamos puntualizando algunas cuestiones, o después me va a salir un testigo y este testigo me va a dar una información que puede que cambie. Entonces aquí obviamente no hay que perder de vista que sí podremos cambiar, incluso obviamente la clasificación jurídica se puede cambiar en todo momento hasta el alegato y clausura, pero como tal, el núcleo principal por el cual yo le estoy formulando la imputación, ese como tal no tiene que cambiar. Y obviamente va a ser dinámica y se va a ir adaptando y va a haber unas cuestiones que se van a precisar, pero como tal,
mutar todo el segmento, todo el núcleo, todo el segmento fáctico, pues eso como tal, pues no se puede. Pues bueno, una característica presente de esta imputación es que es una función autónoma, es una de la Fiscalía, actúa de manera autónoma. Dice, no está sometida al control material del juez. Obviamente el juez no lo tiene que hacer, es una obligación que tiene el ministerio, en este caso la Fiscalía, y pues precisamente la función aquí del juzgador, lo único que tiene que hacer el juez de control o el juez de garantía, lo único que tiene que verificar es que se cumplen las formalidades de la misma. Por eso el juez no puede intervenir y nadie puede formular imputación. Incluso aquí, por ahí había escuchado también que habían ya comentado que se amparaban precisamente con la formulación de imputación. Pero fíjense, es que este es un derecho que tiene el imputado para que la Fiscalía le comunique, porque como tal, la formulación de imputación es la que te activa el ejercicio del derecho a la defensa, porque tú no vas a ir, o sea, ¿cómo te van a investigar? ¿Qué tal que en la carpeta tenemos registros de algo y cuando yo te estoy comunicando la imputación, yo te estoy imputando otra cosa? Entonces, mi defensa va a ser precisamente respecto a la imputación que me están haciendo. Por eso es muy importante y por eso incluso muchos amparos no prosperaban, porque a final de cuentas yo te tengo que informar porque es una obligación que yo tengo y el juez como tal lo único que tendrá que controlar es que yo cumpla las formalidades. Es decir, y eso te lo corrige el juez. A lo mejor a mí luego se me olvida decirle de cuánto es el monto o cuáles son los objetos materia de apoderamiento y el juez me dice, oiga, los objetos materia de apoderamiento, ¿cuáles son? O puede decirle quiénes son las personas que le ponen en su contra. Entonces, en esos casos, ahí obviamente el juez lo único que tiene que hacer es verificar las formalidades que se cumplen respecto a que son los supuestos que el código nos marca. Luego dice, es una relación clara de hechos jurídicamente relevantes, que ya lo vimos. Dice que debe incluir circunstancias genéricas y específicas, es decir, todas las circunstancias genéricas y específicas de mayor punibilidad, congruencia, una imputación fáctica y jurídica de los cargos. No existe la exhibición de elementos materiales probatorios, evidencia física o informes. Esto es lo que vimos, únicamente es la comunicación, como nos dice el mismo código, pero como tal, pues yo no le voy a decir, mire, y aquí tengo 3 testigos. No, obviamente eso no. Únicamente es la comunicación porque como tal los registros ya tenemos nuestra base de la carpeta de investigación y esto es para que la defensa empiece a prepararse para cuando venga el siguiente momento. Ajá. Y bueno, después garantizar precisamente el ejercicio del derecho de defensa, y la defensa no está habilitada para cuestionar en este momento la formulación de cargos. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es aclaraciones y precisiones. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que obviamente tenga toda la información la defensa para que pueda ahora sí prepararse para venir ahora sí ya con todo, ¿no? Y bueno, pues sentar las bases para el análisis de las medidas cautelares. Aquí que me gustaría incluso, pues no sé si quedarnos un poco, yo creo que hasta este tema ya, no sé, bueno, el doctor que nos oriente, pero bueno, la relevancia precisamente de la formulación de imputación, además, que por eso les digo que es mi favorita, es que esta formulación de imputación te va a sentar la base para la medida cautelar. En el caso de que la defensa, por decir, antier, uno de un robo agravado calificado. Obviamente es una prisión preventiva oficiosa porque ese supuesto era de un arma de fuego que era pues estaba considerada dentro del catálogo de los supuestos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Como tal, la defensa solicita, obviamente, pues solicita la duplicidad. Y entonces, bueno, pues se fija audiencia para el término de las 144 horas. Que también eso es importante que los estudiantes sepan a partir de cómo van los conteos. Pero bueno, el punto es que precisamente, obviamente, el juez, antes de que concluya la audiencia, pues obviamente tiene que imponer y tiene que pronunciarse respecto a la medida cautelar. Y evidentemente, aunque no está vinculada a proceso la persona, como yo le formulé imputación y obviamente, digamos, el hecho con apariencia de delito fue un hecho que que amerita prisión preventiva, porque obviamente yo ya di aquí mi clasificación jurídica y también cuando hice mi solicitud de calificación de legal de la detención, di mi segmento jurídico y le dije a su señoría cuáles son el aspecto jurídico que consideramos se actualiza, toda la calificación completa, desde el grado de intervención, la naturaleza de la conducta, todo eso obviamente se le manifiesta. Entonces, obviamente, de parte del juez de control de la formulación de imputación, dice, bueno, pues le imputaron un hecho con apariencia de delito que requiere prisión preventiva oficiosa,
pues entonces yo me pronuncio y desde este momento le informo que usted quedará sujeto a prisión preventiva de carácter oficioso. Obviamente, esta información de dónde la obtiene o qué motiva al juez para que realice para que imponga esta medida cautelar, pues obviamente parte del supuesto de la formulación de imputación. He ahí la relevancia, porque incluso obviamente a lo mejor todavía no está vinculado, pero como tal el juez ya tiene conocimiento que el hecho y que incluso obviamente la vinculación que yo voy a pedir, porque previamente hay una manifestación de la Fiscalía en la que le solicita la vinculación, aunque el juez al darle el uso de la palabra al imputado para que él diga cuándo quiere que se le resuelva respecto a si va a ser o no vinculado a su situación jurídica, bueno, pues precisamente el juez parte de la idea de esta formulación de imputación y ahí su relevancia, porque obviamente además de todas estas bondades que tiene esta formulación de imputación, está precisamente sentar las bases para estar en el supuesto de poder determinar una medida cautelar, o bien habrá casos en los que no estaremos porque incluso el código para pedir la duplicidad te dice que se trate de una medida cautelar de carácter personal. Pero si entramos a un análisis respecto a cuáles son las medidas personales, pues terminaremos prácticamente diciendo que son todas. Entonces va a haber algunos supuestos que vamos a llevar a audiencias de duplicidad de medida cautelar, perdón, audiencia de duplicidad, la continuación de audiencia inicial o la que pida la defensa la duplicidad, y obviamente estaremos en algún supuesto que que el imputado pues esté sujeto a otra medida cautelar, pero obviamente va a haber ese momento para el debate de la misma. Entonces, bueno, esta es la finalidad de la imputación y pues la verdad es que por eso les digo que es una de mis partes más bonitas de la audiencia inicial, porque muchas veces le prestamos muy poca atención a esta fase y pues creo que es una de las más relevantes. Entonces, doctor, creo que ya me extendí. Ya son 8:12 y bueno, creo que yo de veras que no puedo, creo que ya le di ya. Ay, doctor, no, la verdad es que ya estoy bien apenada porque ya son 8:12 y me dijeron que 1 hora y creo que ahí yo estaba preocupada, dije, bueno, pero ¿qué tanto voy a decir en 1 hora? Y mire, me voy. No, tranquila. Debo decirte que has encendido las redes, hay muchísima participación. Si me permites, Arturo, déjame leerle algunos de los comentarios. Dale, doctor. Dice que de dónde sacas erróneamente la situación de que la defensa no puede debatir la parte de los datos de prueba. Y entonces, pues yo me fui al artículo 261, en donde dice, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desaguado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Creo que ahí me estoy anticipando a dar mi postura, porque además yo que estoy de metiche ahí, pero pienso yo que es correcto que los datos de prueba solamente puede hacerlos el Ministerio Público y si acaso la defensa lo que puede hacer, y en palabras de Cristian Bernal, que hace poco lo escuché, serían datos o antecedentes, pero no los datos de prueba, porque esos corresponden nada más al Ministerio Público. ¿Qué opinión te merece? A ver, sí, doctor, gracias. No sé si me podría leer nuevamente, por favor, la pregunta, doctor, porque para ahorita dar contestación, sí. Sí, concretamente Sol dice que es erróneo lo que tú afirmas sobre la cuestión de que no se pueda debatir por parte de la defensa los datos de prueba que ofrece el Ministerio Público. Ah, ya, entonces, Entonces, esa es la pregunta que más bien te afirma que no, que ella considera o afirma ella que los datos de prueba sí los puede en todo momento debatir. Ok. Sí, ya encontré aquí el comentario de Sol, gracias. Dice, no comparto su opinión. Dice, claro que se pueden señalar los datos de prueba con los que cuenta la defensa para debatir debidamente el control de detención. ¿De dónde sacan esa información tan errónea? Muy lamentable para los colegas que van aprendiendo. Ok, Sol, el comentario no es mío y obviamente que yo no estoy de acuerdo con esta postura. Por supuesto que, a ver, el ejercicio del derecho de contradicción es un principio, incluso la contradicción es un principio de nuestro sistema de justicia acusatoria, lo encontramos en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos dice que la manera en la que podemos materializar la contradicción es a través de 3, conocer, controvertir y confrontar. A través de las 3C, que yo incluso a cada uno de mis alumnos es de las primeras bases que les doy, para que ustedes puedan hacer ejercicio del principio y del derecho de contradicción que tienen las partes, es precisamente a través de nuestra CC, conocer, confrontar
confrontar y controvertir, ¿ok? Yo estoy obviamente de acuerdo y por supuesto que eso lo tenemos que hacer porque es una de las bases y precisamente es un sistema adversarial y precisamente hacemos ejercicio de este principio de contradicción y esa es la base, lo nutritivo y lo relevante en este sistema. Ahora, creo que se me confundió un poco y por ahí nos perdimos, pero si no, lo aclaro. Lo que yo comenté es que hay jueces de control en la práctica. Yo desconozco, obviamente la teoría dice una cosa, pero aterrizado en nuestro código a la práctica. ¿Qué ocurre todos los días en la Ciudad de México? No sé cómo sea en los diferentes estados de la República, porque evidentemente cada uno, incluso desde mi punto de vista, hay estados que son muy actualizados, que son, yo diría, de avanzada, como Oaxaca, que yo la verdad miro algunas resoluciones y la manera en la que se realiza ya, pero bueno. Aquí, en Ciudad de México, la experiencia que yo les comparto es que hay dos vertientes. Una, hay unos jueces de control que se decantan en el control, ojo, solo en el control de la legalidad de la detención. No estoy hablando en las siguientes fases de toda la audiencia inicial, solo control de legalidad de la detención. En el control de legalidad de la detención, hay algunos jueces de control que no permiten que se enuncien, que se refieran o que se expongan datos de prueba. En consecuencia, esto es para ambas partes. Ni la defensa ni la fiscalía exponen, enuncian o refieren datos de prueba. Eso solamente para el control de legalidad de la detención, porque como tal, estos jueces de control, que son algunos de la Ciudad de México, su planteamiento, su estudio dogmático, su estudio del Código Nacional, ellos en el entendido de esa interpretación en libertad y jurídica que tienen ellos, es que como el código dice, el Ministerio Público deberá justificar las razones de su detención, las razones a través de las cuales se realizó la detención, pues entonces dicen que únicamente nos vamos a quedar en una etapa de argumentos, es decir, que solamente vamos a justificar como el código, si usted lee el 308 en su segundo párrafo, dice, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención. Y entonces, esta interpretación que hay no es mía, yo no la comparto, pero la estoy mencionando aquí para que ustedes tengan este conocimiento y ustedes realicen al final su mejor conclusión. Pero bueno, estos jueces lo que te refieren es que nadie va a traer datos, nadie va a enunciar, referir y exponer datos, porque únicamente en el apartado que dice, en el segundo párrafo del 308 que te refiere, deberá justificar las razones de la detención, pues precisamente lo justifican a través de argumentos, que estos ya traen una carga de todo el dato de prueba de toda la investigación que tienes. Y en consecuencia la defensa en el mismo, digamos, se sube al round, pero igual con argumentos. Ajá. Eso, evidentemente, yo desde mi punto de vista, yo no la comparto. Ahora, hay otra interpretación de otros jueces de control que precisamente, y esa es la que yo comparto, que precisamente, ¿de qué manera va usted a justificar la detención? Pongamos que usted, suponiendo, usted es fiscal, y yo le digo, ¿de qué manera va usted a justificar las razones a través de las cuales, justificar las razones por las cuales se realizó la detención? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues entonces ahí precisamente usted como fiscal, ¿qué va a hacer? Bueno, pues yo voy a justificar la detención a través, o sea, este segmento fáctico que ya le he narrado, se actualiza o encuentra un sustento. Yo no lo inventé, yo no lo traigo de mi cabeza. Es decir, esto yo lo estoy encontrando, sustentando con los siguientes datos de prueba y empiezo. Entrevista de la víctima, entrevista del policía, informe policial homologado, dictámenes, pericia, todo lo que tengo, opiniones técnicas, no lo sé. Todo lo que yo tengo, con eso es mi carga. Pero obviamente para el control de legalidad, pues únicamente los datos que se refieran que se refieran precisamente a la detención. Entonces, esa es precisamente las razones o cómo justificas tu detención, en este caso como fiscalía o tu hipótesis, pues obviamente con estos datos de prueba. Y precisamente en el control de legalidad de la detención, esos mismos jueces, pues obviamente permiten que las defensas, en consecuencia, en el ejercicio de su derecho y del principio de contradicción, ¿qué va a pasar? Pues entonces ellos también pueden enunciar o pueden refutar incluso los datos de prueba que está presentando la fiscalía o decir, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un video en el
que se ve que no lo detuvieron donde dice la policía que lo detienen y lo sacaron de su casa. O no fue en esa calle y fue en otra y él iba caminando y de repente una patrulla se le atraviesa y entonces bajan los policías, lo suben y luego se lo llevan. Eso, obviamente, yo soy, digamos, de esa postura, yo coincido con esa interpretación, porque a través de qué manera vas a justificar, o sea, cómo vas a dar tus justificaciones, pues obviamente no todos son, bueno, desde mi punto de vista no sería solamente argumentando, sino precisamente referir o hacer la referencia al contenido del dato de prueba, que es precisamente la naturaleza en ese caso. Que obviamente todo esto es en un grado de probabilidad, no tenemos ninguna certeza, únicamente es en un grado de probabilidad, pero hasta ese momento te alcanza esa probabilidad para sustentar tu postura. Habrá casos en la que la defensa obviamente pueda tener sus datos de prueba, que haya recabado sus entrevistas, que tenga videos y obviamente pues ahí en este momento pues le va a referir a su señoría. Pero digo, como tal son estas dos interpretaciones. Como dice Sol, efectivamente eso pues tal vez para ella no comparte esa postura y de igual manera yo tampoco la comparto. Pero yo quiero, o sea, mi intención de esta o la finalidad de esta, manifestarles esto, es para que pues tengamos, porque pues este conocimiento, que a final de cuentas cada uno de ustedes va a poder hacer mejor su interpretación y va a decir, bueno, pues yo no comparto de la postura de esa área de jueces, pero bueno, lo importante de esto es conocer cómo se está resolviendo, qué está pasando todos los días, porque obviamente hay audiencias de control todos los días en la Ciudad de México, todos los días. Nosotros me hemos parado, bueno, no sé si afortunado o no, pero bueno, pues es un área que es indispensable y no podemos dejar. A pesar de esta pandemia, pues bueno, no se detiene, la Procuración y la Administración de Justicia no se detienen. Y pues bueno, yo considero que precisamente es importante que los alumnos, porque bueno, digo, desde mi punto de vista, yo lo que quiero es que cuando salgan ellos sepan qué van a hacer, es decir, que no se queden así de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, que usted cuando salga sepa qué va a hacer desde que llega a sede ministerial y qué va a decir y qué va a dirigir y cómo lo va a pedir. Y, o sea, yo quiero que eso sepan los alumnos. Porque, bueno, pues leer el código todo lo pueden leer, pues entonces en ese caso, pues ¿para qué quieres el maestro, verdad? Pero la intención precisamente de que tengas a una persona que te vaya guiando, que te vaya compartiendo un poco, es para que entre todos pues vayamos creciendo, ¿no? Y este tipo de cuestiones, pues yo creo que son un poco útiles precisamente para los estudiantes, pues para que sepan, porque es decir, pues va a decir, es que mi maestro nunca me dijo, ¿verdad? Pues entonces usted ya sabía a qué atenerse cuando llegue y cuando esté ahí, digamos, en el round, en el ruedo, ¿verdad? Cuando se suba y esté ahí en la audiencia, pues entonces sepa y no se quede, ¿y ahora qué hago? Porque el juez no me deja decir, no traigo mis datos, pero no los puedo referir. Entonces creo que eso es lo importante, o creo que, bueno, no lo sé, esa es como un poco mi visión y precisamente creo que se me malinterpretó un poco, creo que a lo mejor no lo supe pues expresar, espero que ahora haya quedado claro, pero bueno, precisamente no comparto yo tampoco obviamente esa postura, desde mi punto de vista la manera en la que vamos a justificarlo, pues es a través de nuestros datos de prueba que alcancen únicamente para el control. Para ese momento, obviamente, que no voy a ofrecer o no voy a decir, pues la evaluación era de tanto, porque no es relevante, únicamente cómo lo detuvieron, nada más para justificar ese momento. Y ir atendiendo a la finalidad de cada una de las fases de la audiencia inicial. Sí, doctor. La maestra Jenny Hernández alzó la mano. Por ahí, Jenny, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Daza. Una disculpa que no pueda activar la cámara, pero estoy completamente en condiciones inadecuadas para que me puedan ver. Sin embargo, bueno, esto no me impide el preguntar. Respecto a lo que comentaba la licenciada, estoy completamente de acuerdo. Aquí es una cuestión de estrategia procesal, en qué momento vamos a aportar no los datos, sino los medios de prueba que ya son directamente en una vinculación a proceso, y que es ahí donde podemos nosotros solicitar el sobreseimiento en defensa de la persona que tenemos a nuestro cargo. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. Hablamos sobre las cualidades o facultades, entre otras cosas, obligaciones del Ministerio Público. Facultad del Ministerio Público está la de abstención de investigar. No hay poder humano si el Ministerio Público considera que no hay delito perseguible, no hay poder humano que lo obligue a iniciar una carpeta de investigación. Dos, va concatenado el 140 con el 149. 140, ¿por qué? Porque hablamos específicamente sobre delitos no graves, en donde para despresurizar la cuestión de los jueces, audiencias, tribunales y demás, se le da esta facultad precisamente al Ministerio Público para determinar la libertad de las personas en tratándose de delitos no graves.
Pero el 149, que desde mi perspectiva es algo bastante controversial, ¿no? El que el Ministerio Público pueda analizar si es que se dieron las condiciones de una detención en flagrancia, conforme lo estipula el 16 constitucional y conforme lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí como defensa pues tenemos algo a favor. Sin embargo, como asesor jurídico, ¿de qué manera cree usted, abogada, que podamos contrarrestar esta cuestión del 149? No tengo la necesidad de llegar a una audiencia inicial. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio Público, etapa de investigación inicial, antes de que se desarrolle precisamente audiencia inicial para formular imputación, formular vinculación a proceso y demás, el Ministerio Público tiene esa facultad de poder determinar que no se cumplieron las formalidades de una detención en flagrancia. Y permito hacer un asterisco en este comentario. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que se ha visto es que los policías primeros respondientes, policías con capacidades para procesar, son los que llegan precisamente a tratar de cuadrar un hecho con el Ministerio Público. Entonces, ¿qué certeza jurídica se le da a la víctima? Y por último, nada más comentar que antes de las medidas cautelares, recordar que desde la etapa de investigación inicial tenemos las figuras de las medidas de protección y providencias precautorias que podrán ser solicitadas desde el Ministerio Público. Gracias y sería mi participación. Adelante, Ángela. A ver, maestra, perdón. A ver, entonces, en concreto, bueno, primero manifestó respecto a la abstención. Pues sí, obviamente, ahí para la abstención hay dos tipos de abstención. Una es, obviamente, desde que se recibe alguna denuncia o querella, que en este caso, bueno, una querella, pues obviamente Ministerio Público, cuando estén en los supuestos, pues obviamente se va a abstener de investigar en ejercicio de estas, precisamente de estas facultades que tiene respecto al 253, que es la facultad de abstención de investigación. Dice cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueron constitutivos de delito. Es decir, pues llega una señora y te dice, y pasa todos los días, y llega y te dice que su vecino pone la música muy fuerte. Y es que ya me cayó gordo, ¿no? Pues es que no me hace caso, llega y pone música muy fuerte, mucha música escandalosa y pues no me deja dormir. Como tal, ¿qué pasa ahí en la materialidad? Obviamente yo sé que la ley pues obviamente es muy clara, ¿verdad? Pero pues ¿qué pasa en la práctica? Evidentemente que yo le voy a tener que iniciar su denuncia o su manifestación, le voy a tomar su entrevista a la señora. Sí, pues obviamente... porque obviamente si yo no le inicio su carpeta, si yo no le tomo su entrevista, pues todos sabemos que me va a ir a denunciar a la Fiscalía de Servidores Públicos y va a ir a decir que le negue el servicio, ¿verdad? Porque es un delito cometido por los servidores públicos, que es la negación del servicio. Pues no pasa nada, yo obviamente le voy a iniciar le voy a tomar su entrevista y obviamente posteriormente el Ministerio Público que continúe con la investigación, que va a hacer ahí, pues entonces seguramente iniciará o dictaminará, hará uso de la forma de terminación de la investigación del 253 y ¿qué va a hacer? Pues entonces hace un acuerdo de abstención de investigación porque lo que la señora es un hecho, sí es un hecho. Es un hecho que le hacen ruido y que no la dejan dormir, pues sí. Pero obviamente no es un hecho relevante para la materia penal, es decir, no es un hecho constitutivo de delito, no es relevante precisamente para nuestra materia y por lo tanto el Ministerio Público estará en aptitud de abstenerse de investigación. Y obviamente en ese sentido estará emitiendo su acuerdo. Y precisamente este tipo de figuras surgen en el Código Nacional con la finalidad de, llamaban despresurizar
Pero bueno, precisamente porque bueno, son cuestiones o incluso cuestiones laborales que quieren ir a atender, cuestiones civiles, es que no me quiere pagar la renta y bla, bla, bla. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues obviamente no vamos a negar el servicio, entra, se le va a tomar la entrevista o la señora incluso lo puede hacer por medios virtuales, como guste. O sea, pero el punto aquí es que yo no voy a entrar a investigar algo que como tal no es un delito, porque obviamente yo tengo un homicidio, tengo una violación, tengo un secuestro, y obviamente yo no me voy a detener porque primero es un hecho, sí, le afecta a la señora, por supuesto que sí, pero seguramente ese hecho tendrá una solución que incluso puede ser a través de una mediación, o si gusta puede ir a la unidad de mediación y pueden invitar a llegar a alguna solución. Sí, a través de un mecanismo alternativo, o incluso pues, en ese caso que sería a través de la Procuraduría de los que son de los condóminos, pero la PROSOC. Pero entonces, en esos casos, pues obviamente, precisamente este tipo de figuras como la abstención, obviamente no vamos a obligar al Ministerio Público a que investigue algo que no es un hecho relevante para la materia penal. Esa es una cuestión. Ahora, hay otras cuestiones que derivado de, pero sí, hay ocasiones en las que precisamente derivado del artículo 140, pues incluso eso, pues a veces se extingue después la acción porque incluso llegan es decir, en ese momento le dan una libertad en términos del artículo 140 y después pueden firmar un acuerdo reparatorio y entonces hasta ahí se llega en ese asunto y como tal pues ordena su archivo. Pero respecto a lo que me decía o no sé si lo entendí bien ya en relación del 140 y del 149, cómo dejar desprotegidas a las víctimas, es decir, cómo no dejarlas desprotegidas. Bueno, pues aquí precisamente es una cuestión en el entendido de que es una potestad que tiene el Ministerio Público de decidir poner o no en libertad a la persona, o al menos de lo que yo tengo conocimiento, no sé si hay algún hecho en concreto que podamos compartirlo, pero bueno, pues lo que ocurre aquí precisamente es que, pues, ¿de qué manera vamos a garantizar que los derechos de la víctima, pues obviamente no queden pues no quede en estado de indefensión? Porque recordemos que precisamente ahí radica lo relevante de la determinación del Ministerio Público, porque uno de los fines del proceso es proteger al inocente y que el culpable no quede impune, ¿verdad? Y el esclarecimiento del hecho. Entonces, bueno, pues ahí precisamente el Ministerio Público pues tendrá que fundar y motivar debidamente por qué está dejando a la persona en libertad, pues en términos del artículo 140 y en concordancia con el segundo párrafo del 149. Ahora, cuando la persona, a lo que creo que es a lo que usted me refería, en particular al primer párrafo del 140 respecto a la calificación de la verificación de la flagrancia. En esos supuestos, yo sé que la víctima tiene derechos y también los tiene el imputado. Pero aquí la cuestión es que la Constitución establece que la única manera en la que se va a restringir el ejercicio del derecho a la libertad es precisamente a través de estos supuestos de flagrancia, de caso urgente o mediante el cumplimiento de un mandamiento judicial. Entonces, obviamente, este es un derecho, que es un principio de seguridad jurídica para todos, porque evidentemente si no estamos bajo alguno de esos supuestos, Ministerio Público no puede continuar con una persona que no fue detenida bajo ninguno de estos supuestos, porque como tal estaría conculcando, y ojo porque ahí te viene toda la cadena. Si desde un principio está viciado, o sea, esa detención, y yo la ajusto a una figura que ni siquiera ocurre, es decir, que lo detiene, no sé, que la señora le dice a los policías, es que deténganlo porque este señor fue el que me robó mi bicicleta o mi bolsa hace 4 días. ¿Pasa? Claro que pasa. O sea, pero aquí la cuestión es que no es que yo la deje en un estado de indefensión, sino que precisamente la naturaleza de estas figuras obviamente están previstas, pero dan seguridad para todos, incluso para la misma señora. Yo sé que puede ser cuestión de que tal vez le quede esa sensación, incluso un poco de impunidad, porque digas que lo están dejando en libertad y es el mismo que me robó hace 3 días. Pero como no se está actualizando, de ahí la relevancia del primer párrafo del 149, como no se está actualizando
el supuesto normativo de la hipótesis a través de la cual se la puede privar de la libertad, o sea, no se actualiza la figura de flagrancia, entonces se le tiene que poner en libertad a la persona, por supuesto que sí, porque a la señora, incluso para ella va a ser el beneficio. Yo voy a continuar, le voy a tomar sus datos y también le voy a tomar sus datos a él. Y obviamente voy a hacer y por supuesto que lo voy a poner en libertad, porque no tengo yo elementos, porque la manera en la que se le realizó su detención, por supuesto que como no se ajusta a los parámetros constitucionales del 16 en el párrafo quinto, tal vez le pueda generar en ese momento una sensación de impunidad. Pero ojo, aquí tiene que venir una estrategia también de la Fiscalía o del órgano investigador, también a efecto de no dejarla en un estado en el que diga, es que ¿qué pasa? Es que hay impunidad. ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, pues Ministerio Público, previamente a que lo ponga en libertad, pues obviamente le va a tomar todos sus datos, va a mandar a Policía de Investigación a que corrobore, o sea, todas esas son cuestiones que ocurren en ese momento. Y obviamente una vez que ya tengo a la señora y que ya tengo los datos de la persona, voy a continuar la investigación y entonces ahora sí le voy a formular voy a solicitar que se inicie, obviamente voy a apurar yo a trabajar la carpeta, y entonces luego voy a generar audiencia y vamos a formular la imputación con persona en libertad. Pero obviamente en ese momento dice, bueno, pues es que generó impunidad porque lo dejaron en libertad. Sí, pero obviamente yo no puedo continuarlo porque si yo continúo una investigación y la persona sigue ahí, puede incluso alcanzar un acto obviamente tenemos el 97 y podemos tener incluso algún acto que conculque algún derecho humano porque como tal, yo ya estoy partiendo del entendido de que la persona no fue detenida bajo ninguno de los supuestos que la Constitución establece precisamente para poderle restringir ese derecho humano. Entonces, podrá incluso pensarse que se le está dejando a la víctima en un estado de indefensión, pero como tal no, es incluso seguridad jurídica para la misma víctima, porque si yo tengo integrado, si yo tengo la carpeta de investigación debidamente con actos de investigación que cumplan las formalidades y los requisitos de ley, por supuesto que puede dar... ahí hay una cuestión también que incluso, pues obviamente también es como, le dicen colmillo del Ministerio Público, pero no, o sea, es una cuestión pues de lógica también de investigación, porque pues obviamente yo voy a estar al tanto también de la persona, porque pues evidentemente que pues si ya sé yo dónde está, pues obviamente la voy a tener ubicada, por supuesto, porque pues vamos a generar una audiencia la solicitud de una audiencia inicial y el tribunal pues seguramente le estará haciendo llegar la notificación para la audiencia inicial y formular la imputación y decirle por qué lo estoy investigando, pero como tal no lo puedo llevar detenido. Incluso, pues hay obviamente muchas víctimas precisamente, pues obviamente se quedan con esa sensación de impunidad, pero pues incluso, pues hay que también es un cambio de mentalidad y precisamente el apoyo de las víctimas. Lo que yo puedo hacer en ese caso es decirle a la señora, si ella dice es que qué tal que va a regresar, es que me va a hacer algo, pues entonces en ese caso yo elegir unas medidas de protección, mientras obviamente yo estoy trabajando en la carpeta, elegir unas medidas de protección y una vigilancia policial, y entonces, bueno, pues precisamente ahí esas medidas de protección para la víctima, pues obviamente las voy a estar trabajando a la par de yo estar realizando actos de investigación para integrar debidamente mi carpeta y entonces ir ante juez de control. Obviamente, de primera instancia, pues las víctimas o la ciudadanía pues dirá, es que pues estoy en estado de indefensión, es que no pasa nada. Pues en este momento tal vez usted piense que no pasa nada, pero en realidad sí tendría que estar pasando. Y ahí la cuestión es obviamente la labor, precisamente la relevancia de la función de la asesoría jurídica, porque como todos sabemos que es un órgano técnico y la asesoría lo que tiene que estar es estar ahí, porque obviamente recordemos que la asesoría también puede realizar sus actos de investigación y no es solamente decir, bueno, es que el Ministerio Público sí, pero yo también a la par estoy realizando actos de investigación, yo también fui a buscar testigos porque yo también lo puedo hacer. Es decir, ya estamos en una situación en la que ya no es como obviamente como antes, entonces también necesitamos, obviamente esa estrategia de la defensa también, pero las defensas obviamente pueden contratar sus investigadores privados, pueden hacer sus investigaciones, sus entrevistas, grabar y todo, y pues obviamente esa es la finalidad. La estrategia que tengan, ser pasivo, activo, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero obviamente el mismo sistema te da estas facilidades para que cada uno pueda realizar los actos en el entendido de que todos somos partes técnicas. Entonces ya no es tanto como antes que dice uno, bueno, pues es que yo estoy aquí esperando pues atrás y pues ahí a ver qué hace el ministerio. No, yo tengo que ser obviamente propositivo y si el Ministerio Público no quiere hacer un acto de investigación, pues tengo la audiencia del 258 y entonces yo le digo, oiga, Ministerio Público, ya le solicité este acto que yo no puedo realizar y es que estar ahí, o sea, yo creo que también ahí es una cuestión activa y precisamente es la ventaja o la bondad de la figura también de los asesores jurídicos, que ellos como tal pues también están ahí pues representando a las víctimas de delito. Entonces, creo que una manera en la que pudiésemos darle ese mensaje precisamente en este caso a esa víctima, en ese supuesto, pues es precisamente una medida de protección, y decirle, bueno, pues obviamente ya tenemos más datos. Si no había usted denunciado, ahora le tomo si fue con violencia, sin violencia, su denuncia, su querella, lo que corresponda. Y pues a la par, obviamente, tomo ya datos de información
del imputado y precisamente pues para que en su momento cuando yo le vaya a formular imputación pues tengamos a dónde citar, ¿no? Bueno, eso sería lo que se me ocurre. Doctor. Bueno, voy a tomar la palabra nada más para felicitarla, Ángela. Ya había pedido la palabra al doctor Daza porque sí quería felicitarla. Su generosidad es impresionante. Unas pequeñas preguntas y nos ha dado otra conferencia. Yo la felicito. Ya me voy a callar. No, yo la felicito porque se ve que tiene mucho que decir y mucha experiencia. Y bueno, todavía nos faltó la vinculación a proceso, el debate sobre la misma, las medidas cautelares propiamente y el plazo para el cierre de investigación. Así que yo veo en su futuro una segunda parte de esta plática. Y creo que sería muy bien recibida. Ha habido mucha polémica, hay muchos comentarios en Facebook. Y pues yo nada más quiero felicitarla y felicitar a todos los que hemos tenido oportunidad de escucharla. Y quisiera nada más dar las gracias por esta oportunidad y le doy la palabra al doctor Carlos Daza. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Arturo. Gracias a todos ustedes. Realmente ha sido una delicia y creo que lo más importante, y estarán de acuerdo conmigo, que cuando una conferencia crea estos sentidos encontrados, esta situación, y les voy a platicar de Francesco Carrara cuando era litigante, se sentaba y llegaba el cliente y le platicaba su asunto a Carrara y Carrara le decía, mire, no se preocupe, ve todos estos libros de estos autores que tengo a la derecha, le dan la razón. Y entonces el cliente decía, sí, entonces voy a ganar mi asunto. No, permítame, todos los autores que están de este otro lado están en contra de él. Entonces, exactamente yo creo que lo que enriquece este tipo de trabajo, este tipo de conferencia, es que no lleguemos a un acuerdo y como señalaste a lo largo, yo doy mi postura y ustedes tienen para escogerla, porque en última instancia, yo siempre he pensado que en un juicio, en un procedimiento, en toda esta parte, pues cada uno tiene su verdad y lo único que tiene uno que ver es que te den la razón, porque eso es la parte importante. Te felicito de veras, Ángela, ha sido una cátedra magistral sobre lo que dominas, sobre lo que conoces y que la gente se vaya o no conforme con lo que dijiste, creo que eso enriquece más y ahí está el chat para que le vayamos contestando poco a poco. Sí. Los quiero invitar, mañana vamos a descansar, mañana es viernes, no va a haber sesión, pero a partir del lunes, pues empezamos seguimos con esta tradición de tener puras personalidades. Viene nuestro amigo Miguel Ángel Núñez Paz de la Universidad de Huelva. El día martes tendremos nosotros a Javier Fernández Teruelo de la Universidad de Oviedo y posteriormente el miércoles a nuestro amigo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Argentina, que es Sergio Torres. Después el día jueves tendremos a André Calegari de la Universidad de Brasil y el viernes cerramos con nuestro amigo Jorge Delfín, que la verdad pues es un plato muy fuerte y como lo hemos estado haciendo a lo largo de... hoy nos tocó la conferencia 36, vamos a llegar a 40 y tantas conferencias por instrucciones de nuestro señor director, se está cumpliendo y empezamos cuando todo era zozobra, como lo señalaba hace rato, cuando era toda duda qué iba a pasar, nosotros empezamos a trabajar, este colegio ha trabajado y han participado y les agradezco porque ustedes, los miembros de este colegio, son los que han dado la pauta para hablar en Europa y en Latinoamérica, pero sobre todo en México. Un fuerte abrazo a todos, mi cariño, mi respeto, Ángela, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad yo le agradezco mucho su generosidad. Primero la oportunidad